Carolina Sobe está viviendo sus horas más bajas en Gran Hermano Dúo. Desde que Ilenia Padilla se convirtió en la octava expulsada de la edición, el pasado jueves 7 de marzo. La concursante no levanta cabeza, tal y como la de Benidorm pudo comprobar durante su reaparición en el debate presentado por Jordi González. «¡Qué coñazo, chaval!», decía la colaboradora televisiva, entre lágrimas, porque desde que su amiga dejó la casa de Guadalix de la Sierra ya no sabe qué hacer, ni con quién relacionarse. Porque quieren aparentar que todo está bien, que todo es guay, cuando no se soportan. Es que creo que todo es tan falso. Es que no lo entiendo. O sea, es algo como muy extraño, ¿sabes?, afirmó Carolina, en un intento de desahogarse con el Super. Tras pasar buena parte del día llorando por las esquinas por la ausencia de Padilla y por la falsedad que, según ella, reina en la casa desde la expulsión del pasado jueves. Qué felices somos todos en una pradera merendando. Venga, vamos a comer todos tomatito. Es que no es normal, cuando a la chavala la han querido fuera desde el minuto 1. Pero como ahora se han dado cuenta de que lo han hecho mal y que le han dado una caña innecesaria y que le han dado por todos los lados cuando no tenía que ser. ¿Ahora le hacen la pelota?, comentó Sobe, en relación al drástico cambio que han pegado muchos de sus compañeros respecto a María Jesús. Cuando vieron que la que regresaba de la sala de expulsión era ella. Pero, entonces, el discurso de Carolina Sobe dio un giro inesperado, ya que ella también ha tenido sus más y sus menos con la modelo jienense y muchos no han entendido el argumento que dio en el confesionario. No sé si es que, a lo mejor, la rara soy yo, ¿sabes? Pero es que no me salía el darle puntos a María Jesús cuando yo los tenía que repartir por otro lado. Especialmente Ilenia. Una predilección por madres, aseguró la concursante. No sé cómo llamarlo. Yo tengo una. Estuve hablando un día con ella y me contó que ahora necesitaba dinero, explicó la ex concursante de Gran Hermano 11 emocionándose. Irene lo mismo, ha pasado una época mala y no me sale nominarlas, porque yo sé lo que es no comer, explicó Sobe, rompiendo a llorar. Es una tía que necesita pasta, que está aquí, dejando a sus 2 niñas pequeñas en casa y no sé. Ella está haciendo un concurso muy raro, porque yo creo que, si María Jesús fuese otro tipo de persona, es que, incluso, ganaría el concurso. Y eso es lo que nosotros hablábamos, Julio y yo, antes de entrar en la casa, que no arremeteríamos contra María Jesús o contra Irene por ser madres. Este concurso, por ejemplo, si no lo gano yo, que lo gane una Irene o lo gane una María Jesús porque ellas el dinero lo van a usar para sus hijas, confesó la concursante. Puede sonar raro, pero me da pena la chavala y, que después de todo lo que se le ha dado y después de todo lo que se le ha montado a esta señora. Es que no lo entiendo y eso es lo que no entendíamos Ilenia y yo y ahora mira, estoy aquí sola. De la noche a la mañana, haya ese peloteo, añadió Sobe. Si es que no hay nadie que me aporte ni siquiera una conversación interesante, quitando a Irene, ya no hay más. Concluyó la de Vallecas, antes de que en plató comentasen sus sorprendentes declaraciones, especialmente hacia la que fuera su compañera de concurso. Con quien en muchas ocasiones no ha tenido una buena relación, sino más bien todo lo contrario. Ilenia, me parece un argumento un poco absurdo. ¿Ilenia? La cara de Ilenia, viendo y escuchando el vídeo, era entre el asombro y la incredulidad, afirmó Jordi González. A ver, es que yo, comenzó a decir Padilla antes de romper a reír, sorprendida por lo que acababa de ver y oír. Yo creo que Irene y María Jesús viven de, que no veo tanta pena. Fenomenalmente. Esa pena de cómo son madres tengan que ganar. Me parece un argumento un poco absurdo, aseguró la de Benidorm,
antes de que el presentador recordase que Sobe también es madre. Ya. Entonces hacemos su Gran Hermano Madres, ¿no? Y es más fácil porque como lo necesitan más, afirmó Ilenia antes de que su amiga Belén Esteban exclamase que Carolina hoy se tendría que llevar el Oscar a la mejor actriz dramática.